Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. La reflexión de hoy va a ser un poco de psicología de la comunicación, ¿no? Por así llamarla, y lo digo ahora de antemano en la presentación del vídeo porque por el contenido del vídeo, sobre todo al principio, podría parecer más de tipo moral o incluso podría tener la apariencia de pues, un tanto homilética o algo así, o parecido a moralina, ¿no? Pero no va por ahí la cuestión. Lo que pretendo con esta invitación, en esta reflexión de hoy, es que nos demos cuenta de la cantidad de veces que la comunicación que tenemos con los demás, sobre todo con las personas que más nos afectan y a las que más queremos, a veces adolece de ciertos errores que puede ser, la mayoría de las veces es por hábito, pero también puede ser a veces por desconocimiento o por ignorancia o porque nos falte a lo mejor, pues no sé, alguna información sobre algunas cuestiones básicas de la comunicación. Por eso quiero dar un par de pistas psicológicas sobre esta cuestión. Hace ya muchos años el filólogo español Agustín García Calvo escribía en uno de sus artículos en la prensa un artículo que a mí me gustó mucho y me marcó mucho una frase que él decía que con el paso de los años se me quedó muy adentro, muy grabada, y que de hecho yo la utilizo permanentemente en clase. Él decía que hay que distinguir el mundo del que se habla y el mundo en que se habla. Es una chorrada, parece muy obvio, y de hecho, pues obviamente, valga la redundancia, la definición conceptual de cada una de las dos, pues todo el mundo la entiende porque, bueno, aquí nadie es tonto y todo el mundo sabe lo que significan las palabras, ¿no? Y de vocabulario estamos bien servidos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que después en nuestra vida cotidiana y en nuestra práctica de la comunicación, del hablar, seamos capaces realmente de caer en la cuenta de esa distinción y ponerla a nuestro favor en vez de nuestra contra y de la gente que amamos. Así las cosas, el mundo del que se habla es el objeto directo de nuestra conversación, por así decir, es el contenido de la conversación. El mundo del que se habla es el tema del que hablamos, del que debatimos, del que discutimos, es decir, aquello sobre lo que versa nuestra conversación o nuestro diálogo. Sin embargo, el mundo en que se habla es el escenario real en el que se produce el encuentro entre el emisor y el receptor y el intercambio de comunicaciones que se tienen que dar entre los dos, ¿no? Entonces, naturalmente, si te paras a pensarlo, el más importante de los dos es el segundo, es el mundo en que se habla, es el mundo real, es aquí y ahora tú y yo hablando, independientemente del tema. García Calvo concluía el artículo aquel, si no recuerdo mal, creo que eso era la conclusión o una de las conclusiones, diciendo que lamentablemente en no pocas ocasiones, por culpa del mundo del que se habla, por culpa del mundo del que se habla, nos hacemos daño en el mundo en que se habla. Es cierto que, bueno, yo no diría en muchas ocasiones, yo diría que prácticamente el 100% de ellas, cuando los seres humanos nos hacemos daño en la comunicación, prácticamente siempre por culpa del mundo del que se habla, es decir, siempre por alguna de las cuestiones que han hablado, que se han debatido, que se están diciendo, y bueno, pues aquí al que más y al que menos, a todos nos suenan frases del tipo ¿por qué tú me has dicho? O ¿por qué tú me dijiste? O ¿por qué? Y llega un momento en que ese descontrol del objeto de nuestra conversación se convierte absolutamente en enemigo mortal nuestro, en enemigo de la relación o en enemigo de la comunicación y en enemigo, bueno, de lo que sería la realización práctica de unas relaciones afectivas sanas y enriquecedoras. Y, hombre, pues si es una cosa esporádica o excepcional, pues no tiene mayor importancia y forma parte además de de las relaciones normales y corrientes de las personas, porque las personas no somos máquinas y no somos solamente entes racionales, como les gustaría creer a los griegos, sino que somos también y pues, fundamentalmente entes emocionales. Por tanto, es normal que eso pueda ocurrir, pero cuando eso se convierte en hábito, entonces eso, nos guste o no, acaba siempre abocado a un deterioro en las relaciones. Eso puede ocurrir en las parejas, en las relaciones padres-hijos, en las relaciones entre amigos, en las relaciones entre compañeros, en infinidad de contextos comunicativos. El que el mundo en que se habla, el escenario real, sea siempre el escenario de una confrontación agresiva, violenta,
desagradable, de un choque de trenes de egos, eso evidentemente no construye y además va en línea diametralmente opuesta a lo que tendría que ser una psicología básica de la comunicación. Porque, claro, cuando nosotros nos comunicamos con los demás, lo primero que tendríamos que plantearnos es qué es lo que queremos, qué pretendemos. Con este tema de conversación, con estas cosas que estamos diciendo y especialmente en el modo en que la estamos diciendo, cómo las estamos diciendo, ese cómo forma más parte del mundo en que se habla que del mundo del que se habla, porque en no pocas ocasiones la forma en la que decimos las cosas realmente no tiene relación ninguna con el tema de la conversación. La manera diríamos, se ha independizado, se ha separado del tema y al final, ¿qué es lo que queda realmente en la conversación? Lo que queda es el modo en el que hemos hablado. Queda el escenario lingüístico real en el que nos hemos hecho daño. De hecho, tú que me estás oyendo en este momento esta reflexión tan obvia, si rebobinas en tu memoria, en tus recuerdos, algunas de las discusiones fuertes, agrias, que hayas tenido, violentas, incómodas, que hayas tenido con personas, preferentemente personas queridas, pero si no, da igual, también podrían ser compañeros de trabajo o gente que a lo mejor no sea muy cercana, pero que tú recuerdes que ha habido una discusión desagradable, ¿no? O que la recuerdes como dolorosa. En muchas ocasiones reconocerás que cuando miras al pasado, si te preguntases de qué estábamos discutiendo, y lo más normal es que ni lo recuerdes. Que digas, pues que no tengo ni idea. No sé de lo que hablábamos. Solo sé que acabamos peleándonos. Solo sé que acabamos gritándonos. Solo sé que acabamos después un montón de rato sin hablarnos. Solo sé que acabamos disgustados para todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque resulta que lo que suele ser el motivo de la conversación, que es el tema o el objeto directo de la misma, pasa necesariamente a un segundo lugar, a un lugar muchísimo menos relevante, y lo que se nos queda en el recuerdo, lo que se nos queda en el corazón, fue el mundo real, el escenario comunicativo, el mundo en que hablamos. Lo que recordamos es que nos hicimos daño, que nos enfadamos el uno con el otro, que la liamos, tal, y no nos acordamos ni siquiera del tema. La cuestión aquí desde el punto de vista de la psicología sería qué temas o qué cuestiones que hablemos son tan importantes para que acabemos sin saber hacerlo bien. En segundo lugar, ¿qué objetivos tengo yo en una conversación, en un diálogo con alguien? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué quiero? Cuando es, por ejemplo, un poner en común distintos puntos de vista o posiciones enfrentadas, incluso contrarias, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque si lo que estoy buscando es convencer al otro, parece bastante claro que entrar en el terreno de la discusión agria o de la bronca es el mejor modo de no conseguirlo, ¿no? También en este sentido hay algo que es la pista psicológica de la que yo quería hablaros, es que lo ideal sería siempre que intentásemos evitar ese momento en el que la conversación o el diálogo se convierte en bronca o se convierte en discusión. Eso sería lo ideal. Pero hay veces que uno sin darse cuenta se ha metido ya en la tela de la araña. Hay veces en las que te das cuenta ya el tono se ha agriado, ya empieza el lenguaje no verbal a ser explícito en un sentido muy negativo, ya empezamos a percibir en la mirada, los gestos, el fruncimiento de ceño, la cara del otro, el tono de voz, el volumen de voz. Todo empieza a indicarnos que la cosa se está empezando a poner fea, etcétera. Y en ese momento es cuando pasa absolutamente a un segundo plano el mundo del que se habla y ahora ya solo discutimos del cómo me has dicho lo que me has dicho, cómo me has hablado, por qué me has levantado la voz, por qué has utilizado esta palabra, por qué me has descalificado, por qué has utilizado este adjetivo, porque no sé qué, no sé cuánto. Prácticamente nos resulta indiferente aquello de lo que estábamos hablando. Ahora estamos hablando solamente de que nos estamos enfadando, de que nos estamos como en un partido de tenis echándonos la pelota el uno al otro. Bien, el consejo es que si por lo que sea nuestro interlocutor ha elevado la voz, se le ha escapado o ha proferido una palabra un poco más malsonante o altisonante o que nos moleste o chocante o tal y cual, lo normal es que la mayoría de la gente y la mayoría de las veces le digamos, no me hables así, a mí así no me hables, esto se ha acabado, oye, porque no sé qué, que no se te ocurra, que no me levante la voz, que no me levantes el dedo, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Y es curioso porque cuando, por ejemplo, estamos hablando en otro contexto de que el otro nos está expresando un sentimiento como por ejemplo la tristeza y se pone a llorar,
Ya todo el mundo sabe prácticamente que cuando alguien está llorando no tiene ningún sentido decirle no llores, no llores, pero no llores, pero no te entristezcas, pero no te preocupes, pero que no pasa nada. Sabemos que no tiene sentido porque cuando el otro está llorando es porque necesita drenar de esa manera la emoción de la tristeza. Ese llorar que el otro está ejerciendo en este momento, sabemos perfectamente que es la forma de liberar esa energía en que consiste la tristeza que en ese momento le está dañando por dentro. Cuando el otro llora, sencillamente le acompañamos, estamos ahí, sabemos que es necesario que se desahogue y a menos que no tengamos la más mínima formación de nada en absoluto, pues lo normal es que a alguien triste se le permita llorar y o se le abrace o se le consuele o simplemente se le acompañe, que es lo ideal. En términos psicológicos lo ideal es simplemente estar ahí, acompañarle. Pues cuando el otro eleva la voz o se le cambia un poco la cara o su lenguaje no verbal se pone un poco más agrio, es exactamente igual, solamente que la emoción que está expresando en lugar de ser la tristeza es la de la rabia o la de la ira. Entonces el otro está sintiéndose dominado por la ira, como el primero se sentía dominado por la tristeza, y ese tono de voz o ese volumen o esa palabra malsonante que se le ha escapado es la forma en la que está drenando él o ella esa ira. En este sentido, decirle no me hables así, no eleves la voz, te estás empezando a poner no sé qué o no sé cuánto, tiene exactamente la misma lógica o el mismo sentido que decir al que está llorando no llores. Desde mi punto de vista, en primer lugar, es como cortarle las puertas a ese drenar, ese sentimiento o esa energía que el otro necesita liberar, y al mismo tiempo, y esto sí es más interesante o más importante, consigue exactamente lo contrario de lo que se propone. Si quiero que el otro se calme, empezar a elevar yo también la voz y a reñirle porque me está hablando mal es el camino menos indicado para lograrlo. Por eso, esto no significa que haya que decir, venga, sí, venga, aquí está mi cara, venga, pégame, bueno, tal, todo lo que tú quieras. No, no, pero al menos intentar nosotros distanciarnos interiormente de ese mundo en que se habla y no convertirlo en un objeto más de nuestra discusión. En ese sentido, bueno, si el otro se ha empezado a enfadar o a mosquear porque está siendo presa de la ira, en el momento en que yo entre en esa maraña o en esa telaraña, también yo voy a ser tocado, evidentemente, por la ira. Y entonces vamos a empezar los dos a entrar en una, bueno, en una espiral cada vez peor, donde el final último solo puede ser un enfado todavía mayor. En este sentido, yo considero que psicológicamente es mejor, en primer lugar, no responderle a ese grito o a esa palabra malsonante o a ese... No entrar en el mismo tono que el otro, es decir, no utilizar el mismo lenguaje no verbal y intentando mantener la compostura y bueno, la serenidad interior, decirle, mira, veo que te estás enfadando mucho y mi intención no era provocar un enfado ni mucho menos una discusión. Creo que para que podamos entendernos y hablar de lo que estamos hablando es mejor que, bueno, que nos tranquilicemos un poco, que respiremos y que, sobre todo, que tengamos en cuenta que si ya aquello de lo que estábamos hablando pasa a un segundo plano, si lo necesitas, podemos dejar aquí la cuestión y en otro momento en que estés más relajado, que estemos los dos más relajados, podemos volverlo a hablar. Esto siempre será mejor que entrar en esa dialéctica, pues el más feo eres tú, o tú me has gritado más, o porque tú me has dicho, porque yo te he dicho, sino, bueno, estás en condiciones de seguir hablando de esto porque me parece que así no lo vamos a entender. Entiendo que estés enfadado, espero no habértelo provocado yo, si ha sido así, disculpa, porque mi intención no es enfadarte. Mi intención era poner en común esta idea mía, o este pensamiento mío, o este sentimiento mío, y tal, pero si esto nos va a llevar a no entendernos, pues quizás sea mejor dejarlo para otro momento y en otro momento continuamos este diálogo. Eso creo que es mejor que entrar en el cruce, en el partido de tenis, que yo le llamo. Cuando una persona se pone un poco más agresiva o más iracunda y el otro no le sigue la corriente, es decir, no entra en la discusión, eso en psicología se llama extinción del refuerzo. Es muy posible que la ira del otro se vaya aplacando, se vaya serenando, es lo más normal. Si además se le dice, si no están en condiciones de seguir teniendo esta conversación, podemos parar un rato y continuarla más tarde, continuarla mañana, el otro inmediatamente se da cuenta de que el balón está en su tejado. Y le has dejado muy claro, o le hemos dejado muy claro, que nosotros no queremos pelear, no queremos discutir, queremos dialogar, pero no queremos que el diálogo se convierta en una bronca. En ese momento el otro sí puede cobrar conciencia, con un poquito de suerte, siempre y cuando se lo digamos bien y serenamente, que efectivamente el balón está en su tejado y que de él depende
que esto se dispare como un reguero de pólvora o que las aguas se relajen y podamos volver al tema que nos ocupaba. Porque, repito, la finalidad última de la comunicación es que el otro nos entienda. No es que el otro convierta la conversación en un objeto de disputa. Si esto lo hacemos así, de esta manera, pues entonces el mundo en que se habla podrá convertirse efectivamente en un escenario mucho más apropiado para que podamos hablar de cualquier tema. Es verdad que hay temas que parecen que están diseñados para la bronca, ¿no? Hay algunos temas que son, bueno, muy típicos de la discusión, ¿no? Bueno, no hace falta que ponga ejemplos, pero están, yo creo que todo el mundo sabe cuáles son. Quizás en esos momentos, cuando vayamos a dialogar con personas que sabemos que están en otra posición diferente a la nuestra, ya deberíamos ir un poco precavidos para que, por culpa del mundo del que se habla, no vayamos a acabar estropeando el mundo en que se habla. Por tanto, y concluyendo, creo que el diálogo debe tener muy claro los dos miembros del diálogo que lo que queremos es entendernos y comprendernos, que si queremos llegar a un punto intermedio o a un acuerdo común o a una zona de intersección, la ira no nos va a ayudar nada en absoluto, pero que si el otro, nuestro interlocutor, ya ha caído en esa ira, el devolvérsela y el decirle a mí no me hables así, no sé cuánto, lo que va a hacer es encenderlo aún más y acabar de estropear por completo la conversación que teníamos. En ese caso yo creo que es mejor al principio dejarle que se desahogue, dejarle que desfogue y después pues no entrar ahí y decirle o preguntarle que si está en condiciones de seguir hablando o si no es mejor aplazarlo. Del mismo modo que cuando nuestro interlocutor está llorando, pues también le dejemos que desfogue su tristeza ahí. Bien, este tema tiene más cosas que desarrollar y tiene otros puntos y otros flecos que hay que desarrollar más profundamente, pero ya hemos agotado el tiempo que nos ponemos como límite en este formato de vídeos y por eso lo tengo que dejar aquí. Si te ha gustado, pues puedes darle a me gusta si te parece o compartirlo si quieres, pero sobre todo lo que es mi sueño es que ojalá te pueda servir en tus relaciones personales con los demás. Muchas gracias por estar ahí como siempre, un abrazo y hasta la semana que viene.